entramos al último capítulo del libro de Daniel. Pensaba que podía presentarlo en una sola lección, pero a fin de no rellenar ni meter información a la fuerza, opté más bien por dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver la primera y la semana entrante, si Dios lo permite, estaremos viendo ya la segunda parte y el final del capítulo 12 y con él terminamos entonces el libro de Daniel. Empieza diciendo en este capítulo 12 lo siguiente en el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Empieza diciendo, el primer renglón, las primeras palabras de este verso 1, en aquel tiempo. Ahora, eso nos hace recordar, para los que han venido acompañándome en estas lecciones, nos hace recordar cuando empieza diciendo en aquel tiempo, nos hace recordar lo que estudiamos en el capítulo 11. Si consideramos que la frase en aquel tiempo habla de Roma, estamos conectándonos con lo que ha dicho en el versículo anterior. Habla del tiempo en que Roma habrá establecido su autoridad en Judá. La última parte del capítulo 11 que vimos en la semana anterior hablaba de la aparición de ese cuarto imperio, el imperio romano. Lo que hemos venido estudiando nosotros durante todo el libro de Daniel es el surgimiento de 4 imperios mundiales. Y aquí llegamos nosotros al cuarto. Ese cuarto imperio es del que se nos habla en la parte final de Romanos capítulo 11. En aquel tiempo, dice el pasaje claramente, cuando Roma habrá establecido su autoridad en Judá, y no tenemos que buscar nosotros el tiempo de esa angustia, de esa tribulación, de la cual habla ahí en la segunda parte del verso 1. Será tiempo de angustia. Pero ahora vamos a hablar nosotros de ese tiempo de angustia. Dice, en aquel tiempo, estudiábamos nosotros en el capítulo 11, la parte final del verso 36 al 45, en donde hablaba y decía que ese rey del norte entraría a la tierra gloriosa, haciendo alusión a Palestina. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, entraría a través de la tierra gloriosa ese rey del norte rumbo a invadir al rey del sur en Egipto. De eso hablamos en nuestra última lección. Sigue diciendo que en ese entonces, en ese tiempo, cuando haya surgido ese imperio romano, se levantará Miguel. Ese Miguel es quien mantiene un ojo protector sobre los hijos de Dios. Esa es su función especial, como podemos ver nosotros ahí en la descripción que se hace de él cuando continúa diciendo el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, el nombre Miguel
significa ¿quién es como Dios? Y se erige, se levanta, por supuesto, como el representante de Dios. Sigue diciendo entonces que en ese tiempo será tiempo de angustia. Como vamos a ver en el resto del pasaje, esto tiene que ver con el gran sufrimiento que iba a experimentar el pueblo de Dios. Se refiere al conflicto entre Roma y los judíos en el primer siglo. Lo leemos nosotros en el Nuevo Testamento y también nos lo enseña la historia secular, ese gran conflicto entre Roma y los judíos. En ese primer siglo, en el siglo en el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Dice que ese tiempo de angustia, esa tribulación, nunca hubo algo como ello desde que hubo gente hasta entonces. Eso nos quiere decir entonces que durante ese gran conflicto entre Roma y los judíos en el primer siglo, habría una gran catástrofe. Yo creo que ya los que han venido en conexión con los pasajes anteriores pueden imaginarse a qué gran catástrofe o tiempo de angustia se nos está hablando en este versículo 1. La Biblia de las Américas, esta última parte, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, lo expresa de esta manera. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y lo más interesante, cuando uno llega al Nuevo Testamento, es que el mismo Señor Jesucristo corroboró esta profecía cuando habló de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24 dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Recuerden lo que decía en el versículo 1 de Daniel 12, será tiempo de angustia. El Señor dice gran tribulación en Mateo 24. Daniel dice será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Y leyéndolo completo en Mateo 24, 21, el Señor dijo, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor estaba haciendo aquí alusión a Daniel, como lo vamos a ver en unos instantes, en otro pasaje ahí, en Mateo capítulo 24. Y dice en el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Los discípulos fueron liberados porque Jesús les había advertido de las señales de esa destrucción inminente. E incluso, vuelvo y repito, el Señor había relacionado la destrucción de Jerusalén con la profecía de Daniel. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Lucas 21, el Señor les dio señales de advertencia. Les advirtió de la destrucción inminente y para que pudieran escapar, pudieran liberarse de esa tribulación, de ese tiempo de angustia que vendría. El mismo Señor les dijo, tengan en cuenta estas señales. Lucas 21 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lo que había escrito Daniel. Lo que estamos leyendo aquí en el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel. Jesús, en Mateo 24,
cuando habla de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, había relacionado la destrucción de Jerusalén con la profecía de Daniel. Leamos lo que dice ahí en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Está haciendo referencia a lo que estamos leyendo aquí, en el capítulo 12. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. El Señor habló de esa gran tribulación que ocurriría, de ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces. El mismo Señor Jesús en Mateo 24 dijo que toda esa gran tribulación, ese tiempo de angustia, ocurriría antes de que muriera la generación en la que él vivió. Mateo 24, versículo 34 dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 2. Y muchos. Se me olvidó la última parte del verso 1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro, estos serán libertados. Ahora, alguien puede preguntarse, ¿y cuál libro? Pues el libro de la vida de Dios. El libro en el que están escritos los nombres de todos los que aman al Señor. Ahora, este pasaje no sugiere que los justos no sufrirán. Si hace una promesa, liberación. Algunos se salvarían de la tribulación y otros se salvarían a través de ella. Si son de Dios, son salvos de cualquier manera. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dice este verso ha llevado a muchos a concluir que se está refiriendo a cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Porque habla de una resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La humanidad, nosotros los cristianos, estamos esperando la resurrección. Pero la pregunta, ¿qué clase de resurrección es la que se menciona aquí? Porque aquí tenemos la imagen de una resurrección. ¿Es la resurrección final? La que yo, usted, todos los cristianos estamos esperando cuando el Señor Jesús retorne en el día postrero. Bueno, si nosotros le hemos venido prestando atención a lo que hemos estudiado en pasajes anteriores, Daniel está hablando no de la resurrección física que va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Está hablando es de una resurrección espiritual. Muchas veces no le prestamos atención a las palabras que utilizaron los profetas y los evangelistas y los apóstoles. Si usted observa, el versículo 2 dice muchos en lugar de todos. En la resurrección final, no van a ser muchos los que van a resucitar. En la resurrección final van a resucitar todos. El Señor lo dijo, recordemos en Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El pasaje de Daniel no dice todos, el pasaje de Daniel dice muchos. Entonces, esta resurrección, esta figura de resurrección que nos habla Daniel, capítulo 12, versículo 2, no está haciendo referencia a la resurrección física, a la resurrección final cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Está hablando de una resurrección espiritual. Y habla de una imagen de resurrección. Además, terminemos de leer Juan 5, que dice, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, Daniel 12:2 habla de una manera muy similar, no igual, muy similar a lo que el Señor dijo en Juan capítulo 5, solo que hay una palabra que cambia todo. Todo el sentido de lo que se dice tanto en Daniel 12 como en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 habla de la resurrección general. Todos. Daniel 12:2 no está hablando de la resurrección general. No habla de todos. Habla de muchos. Por eso, esta resurrección es una resurrección espiritual. Él dice muchos, vuelvo y repito, en lugar de todos. Es el rescate de la nación, de la dominación romana. Es el regreso del reino a uno de la familia de David, nuestro Señor Jesucristo. Es la llegada del Mesías para liberar a la nación. Hay un pasaje que nos va a ayudar mucho para que nosotros nos demos cuenta de que es una resurrección espiritual. Son unas palabras que Dios, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, le habla en la visión de los huesos secos. El Señor, y lo vamos a leer enseguida, toda esa porción de Ezequiel 37, el Señor le habla a la nación de Israel de su cautiverio y de su servidumbre bajo naciones extranjeras. Y les promete, como vamos a leer en un momento, que los librará a través del Mesías. Pero usa el nombre David. A ese Mesías lo llama David. Cuando habla de ese David, no se está refiriendo literalmente al rey David, sino a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías prometido, descendiente de David. Y en ese capítulo 37 de Ezequiel, les hace un dibujo de un enorme cementerio lleno de huesos secos. No sé cuántos de ustedes conozcan la narración, pero luego dice que a esos huesos le pone carne y les da vida. Vamos a leer lo que dice en Ezequiel 37 sobre el valle de los huesos secos. Y préstenle atención, cómo empieza hablando de ellos y luego habla de esa resurrección y luego termina hablando de que esa gran liberación, esa resurrección es algo que iban a tener ellos a través del Mesías. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Concluye el cuadro con una interpretación que cierra diciendo, versículo 12 y versículo 13. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ustedes recordarán que Dios había profetizado que su pueblo sería llevado a la cautividad durante 70 años en Babilonia. Y para ellos, el haber sido llevados a cautiverio fue haber muerto. Fue haber sido enterrados en sepulcros. Estar en la cautividad era estar en una sepultura. Y traerlos de la esclavitud, ser liberados de la esclavitud babilónica y traídos a la tierra de Israel, era salir de ese sepulcro de cautiverio, volver a la vida, resucitar. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Aquí no está hablando de una resurrección literal, física. Está hablando del retorno del pueblo de la cautividad babilónica 70 años después bajo Ciro, pero no podemos limitarnos exclusivamente la aplicación a ese evento del retorno del pueblo de Dios de la cautividad babilónica. Continuemos lo que sigue diciendo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel.
Y un rey, preste atención a lo que dice aquí, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí cuando habla de este rey, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que aquí no se lo menciona como Jesucristo, sino como David. Ahora, para este entonces, David hace cientos de años que ha muerto. Verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus oídos, con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ahora, no está hablando aquí de que entonces David va a ser resucitado literalmente y se va a convertir en el rey de ellos. No, está hablando de Jesús, el Mesías, la simiente de David. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vuelvo y repito. Cuando menciona aquí el nombre David, está haciendo referencia al Mesías. Todo esto va a ocurrir, lo que estamos leyendo aquí en Ezequiel 37, todo esto sucedió bajo David. Lo que tenemos aquí es una redención nacional del pueblo. Tenemos al mismo Dios llamándolo resurrección, un sacar de los sepulcros. Continuando con la lectura, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Toda esta lectura en el contexto, el Señor habla de la restauración de Israel a la tierra, a Palestina, su retorno de la cautividad en primera instancia, y habla de ello como una resurrección. Pero luego sigue diciendo que toda esa restauración de la nación, en donde ya no serían más dos reinos, sino uno solo, habría un solo rey, un solo pastor. Todo eso sucedería bajo David, su siervo. David, hace cientos de años que ha muerto. El cumplimiento de esto, en segunda instancia, es con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mediante el uso de una imagen de la resurrección, el Señor habla de la venida del Mesías, la simiente de David, que redime a la nación y la restaura a su reino. Por su vida, por la vida del Señor, por su muerte y resurrección, Jesús derrotó toda su oposición y se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores. Restauró la soberanía a Israel. Ya no eran esclavos de los gentiles. Unos lo aceptaron, otros lo rechazaron. Porque como dice ahí en el verso 2 de Daniel 12, serán despertados unos para vida eterna, o sea pues, los que lo aceptaron como el Mesías, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que lo rechazaron. Sabemos muy bien que no todo el pueblo de Israel aceptó a ese David mencionado en Ezequiel 37. Esos que no lo recibieron fueron resucitados,
fueron despertados para vergüenza y confusión perpetua. Recuerden, estamos hablando de una resurrección espiritual. Llegamos ahora al versículo 4 y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En este versículo 4 vamos a recordar algo que habíamos estudiado en una lección anterior. El ángel le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro. El libro debía ser cerrado y sellado. Eso mismo se le vuelve a repetir a Daniel ahí en este mismo capítulo 12, en el versículo 9. Leamos. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora vamos a hablar de la frase hasta el tiempo del fin. A Juan, el apóstol, en el capítulo 22 de Apocalipsis, se le dio una orden diferente a la que se le dio a Daniel. A Daniel se le dijo: cierra las palabras y sella el libro. A Juan se le dijo, ya terminando el libro del Apocalipsis, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Observen, hermanos, la orden que se da a Daniel y la orden que se le da al apóstol Juan. La de las declaraciones en Apocalipsis 22 es bastante obvia cuando son comparadas con el lenguaje de contraste que nosotros encontramos en el verso 4 y en el verso 12 de Daniel capítulo 12. Dios, en el caso de Daniel, selló las profecías de Daniel, porque le dice que esas palabras que están en ese libro son hasta el tiempo del fin. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Le está diciendo que el cumplimiento de estas palabras, de lo que dice este libro, están lejos en el futuro. Faltan muchos años, cientos de años, para que se cumplan. Mientras que en el caso de Juan en Apocalipsis, la razón por la cual se le dijo que no sellara las palabras de la profecía de ese libro del Apocalipsis, la razón era porque el tiempo estaba cerca. El cumplimiento de lo que decía Apocalipsis era un cumplimiento inmediato. Recuerden que Juan empieza escribiendo el capítulo 1 y dice allá en el versículo 2, porque el tiempo está cerca. Usted puede leer ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Y también el 3. La razón por la cual Dios le dice a Juan que no selle el libro del Apocalipsis es porque el cumplimiento de lo que se ha dicho ahí es un cumplimiento inmediato. No va a pasar años o cientos de años. Mientras que en el caso de lo que se le dijo a Daniel, faltarían aproximadamente 600 años para que se cumplieran las palabras que se le habían dicho a Daniel. Por eso se le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por tanto, puesto que era muy lejano en el futuro, Daniel debe sellar la profecía. Pero en el caso de Juan, no era así. Preguntémonos por un momento si es posible que Juan haya escrito sobre cosas que estaban 2000 años en el futuro.
Nosotros vemos hoy en día cómo los ¿cómo es que los especuladores modernos dicen que lo que menciona Apocalipsis hace referencia a todos estos eventos que nosotros estamos viendo en el siglo XXI? Que Juan habló de lo que iba a suceder 2000 años después. Si eso fuera así, a Juan se le hubiera dicho: sella las palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin. O porque el tiempo se va a demorar. Falta mucho para que se cumplan las palabras de la profecía de este libro. Eso no fue lo que se le dijo a Juan. Ahora, hablemos de esa parte que se le dijo a Daniel, que el libro se cerraba y se sellaba porque las palabras, el cumplimiento de eso era en el tiempo del fin. ¿A cuál fin se refiere? Normalmente, cuando las personas leen esa frase, el fin, el tiempo del fin, inmediatamente lo asocian con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El fin está cerca. El fin del mundo ya viene. Cada ratico estamos escuchando nosotros o nos envían mensajes, y sobre todo ahorita con esta pandemia, con la guerra en Asia, allá de Ucrania con Rusia, y todos dicen ya el tiempo del fin, el fin está cerca. ¿A ese fin se estará refiriendo aquí Daniel 12:4? O a lo mejor se refiere al fin del sistema judío y a la economía judía, que culmina con la destrucción de Jerusalén. O se está refiriendo al fin de Roma, que marcó el fin de los reinos paganos. 4 reinos paganos, 4 imperios mundiales paganos. ¿Será que el fin se refiere a el final de Roma? De parte mía, hermanos, puedo decirles que me inclino más para considerar que al tiempo del fin, el tiempo del fin al cual está haciendo referencia aquí es a la destrucción de Jerusalén, al fin de la dispensación mosaica, al fin del sistema judío y de la economía judía. Porque recuerden, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 hizo referencia a esto que estamos leyendo en el capítulo 12 de Daniel. Nada sugiere en Daniel y en el resto de la Biblia que el tiempo del fin haga referencia al fin del mundo. Más bien, hace referencia a la primera venida del Mesías y a la terminación total de la economía judía. Sigue diciendo el versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se acaba, y la ciencia se aumentará. Ahora, cuando dice aquí ciencia, quiere decir conocimiento. Préstele atención. Cuando dice aquí ciencia, quiere decir conocimiento. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, hubo un aumento en el conocimiento y en el entendimiento de las verdades espirituales. Jesús pudo explicar muchas cosas que hasta ese entonces los judíos no entendían. Pudo darles a conocer verdades ocultas que hasta ese momento ellos no eran sabedores o no las comprendían o no sabían el significado de ello. Un error sería creer que esta ciencia, que dice ahí, la ciencia aumentará,
se refiere a la ciencia secular. Es verdad que hoy en día la ciencia ha aumentado tremendamente, de una manera impresionante. En 100 años, la humanidad ha alcanzado unos logros científicos que nunca antes, nada más del siglo pasado, el hombre por primera vez salió al espacio exterior. Por primera vez el hombre pisó la luna. Se han creado naves espaciales, se han mandado naves espaciales para que investiguen el espacio profundo. Hay satélites, hay estaciones espaciales en el espacio exterior. Ya se han mandado robots a Marte. El hombre ha aumentado tremendamente su capacidad. Los celulares, la televisión, la internet, los medios de comunicación, cosas impensables hace cientos de años. Pero la ciencia de la cual está hablando aquí no es esa ciencia secular, no es esa ciencia científica de los adelantos modernos, del avión, de los submarinos, de los barcos, de los ascensores. No, a ese tipo de ciencia no está haciendo referencia aquí. Recuerden que el Señor Jesucristo habló de que el Espíritu Santo vendría después de que Él se fuera. Y algo que el Espíritu Santo otorgaría en el principio eran sus dones, los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 nos habla el apóstol Pablo de 9 dones que otorgó el Espíritu Santo en el primer siglo. Uno de esos dones fue la palabra de ciencia. Es más, leamos lo que dice el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora, esta palabra de ciencia le iba a permitir a los que recibieran este don conocimiento de las verdades espirituales. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él tenía muchas cosas que enseñarles, pero que en ese momento ellos no la podrían sobrellevar, pero que cuando viniera el Espíritu Santo, Él los guiaría a toda la verdad, al conocimiento de verdades espirituales que hasta ese momento ellos no sabían. La palabra ciencia viene de este término, logos. Y según el léxico griego significa un conocimiento más perfecto y ampliado de esta sabiduría, tal como perteneciendo al más avanzado. Esa ciencia que aumentaría, que nos dice el pasaje, y la ciencia aumentará, se estaba refiriendo a un conocimiento más amplio de las verdades espirituales de Dios, no a los avances tecnológicos que nosotros estamos experimentando en esta época. Y sorprende que uno a veces dice, bueno, ¿qué más? ¿Con qué otra cosa nos van a salir el día de mañana? Y uno se sorprende cuando aparece un invento nuevo y uno dice, el hombre sí tiene una capacidad. Dios le ha dado al hombre una capacidad impresionante de inventar, de conocer, de ciencia. Pero la ciencia de Daniel capítulo 12, versículo 4, no es la ciencia científica, no es la ciencia de los avances tecnológicos, sino el aumento del conocimiento de las verdades espirituales y que se logró con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que la continuó el Espíritu Santo y que la tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Versículos 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será
por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El verso 6 tiene una pregunta al final. Una pregunta que hizo el varón vestido de lino. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Se expresa mejor, no cuándo será el fin de estas cosas, sino cuánto tiempo durarán estas maravillas. El otro varón le contestó que durarían tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todas estas cosas serán cumplidas en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero de esto vamos a hablar en la segunda parte de esta lección. Los invito para nuestra próxima clase, en la cual estaremos culminando este libro de Daniel. Bastante interesante, emocionante, para aquellos que nos gusta el tema de la escatología. La próxima lección vamos a ver entonces lo que queda faltando de este capítulo 12 de Daniel.